Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a una nueva semana de información aquí en este programa donde resumimos la actualidad de nuestra Latinoamérica. Arrancamos Informe del Sur comentándoles que esta semana 11 países, 11 presidentes de Latinoamérica, en su mayoría de izquierda, acordaron trabajar juntos para reducir la inflación a través de medidas del intercambio de productos básicos y también bienes intermedios. Esto lo informaron desde el Gobierno de México. Presidentes de 11 países latinoamericanos, la mayoría de izquierda, acordaron el miércoles trabajar juntos para reducir la inflación a través de medidas para el intercambio de productos básicos y bienes intermedios. El compromiso fue anunciado tras una reunión virtual convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e involucra además a Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, San Vicente y las Granadinas, así como Venezuela. Hoy, los precios de los alimentos están en el segundo pico más alto desde 1960. El mandatario mexicano invitó a sus homólogos el 6 y el 7 de mayo próximos al balneario caribeño de Cancún para seguir dando forma a la estrategia. El documento divulgado por el gobierno mexicano suscribe que la prioridad es abaratar los costos de productos para la población más pobre y vulnerable. La inflación en América Latina, como en otras partes del mundo, se ha mantenido en niveles altos afectada por la invasión de Rusia a Ucrania, así como por los problemas en las cadenas de suministro globales que trajo la pandemia. También yo me animaría a decirles que por qué no nos ponemos a pensar un involucramiento como continente para plantarnos ante quien corresponde y decir paremos esta guerra porque esta guerra nos está lastimando mucho. Y es importante que quienes hemos sido afectados por la guerra sin tener nada que ver con los motivos que la causan, podamos levantar la voz para decir que esta guerra tiene que parar. En 2022, los precios de la región aumentaron 14,8%, según el Fondo Monetario Internacional, aunque en Argentina el índice alcanzó 94,8%, un récord en más de 30 años. Más información, hablando de integración regional latinoamericana, Argentina oficializó este miércoles su reingreso a la UNASUR y Brasil lo hará el próximo jueves, dándole un nuevo impulso a este devaluado grupo creado por gobiernos de izquierda. Este anuncio lo hizo el presidente argentino Alberto Fernández en su visita a Chile esta semana. Argentina oficializó el miércoles su reingreso a la UNASUR y Brasil lo hará el jueves. El presidente argentino Alberto Fernández realizó el anuncio el miércoles durante una breve visita oficial a Santiago, donde se reunió con su par chileno Gabriel Boric. Hoy ya formalizamos, Argentina hoy ya formalizó el ingreso al UNASUR. Mañana, si no me equivoco, Brasil estará haciendo lo propio. Y le he planteado al presidente Boric que tenemos que trabajar juntos para recrear el UNASUR, pero el UNASUR de estos tiempos. La Unión de Naciones Sudamericanas, creada bajo la influencia de gobiernos de izquierda, quedó paralizada al no poder elegir desde el año 2017 a un nuevo secretario general para suceder al colombiano Ernesto Samper. Argentina decidió salirse del grupo durante el gobierno del conservador Mauricio Macri en 2019. Le siguió Brasil, su miembro fundador y mayor integrante, tras una decisión del expresidente Jair Bolsonaro. El giro conservador que dio la región y las diferentes visiones sobre la crisis venezolana debilitaron todavía más al bloque, del que se terminaron por salir Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador.
UNASUR tuvo años de gloria la década pasada, pero hoy solo quedan dentro Bolivia, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. No solo los países de izquierda se reúnen esta semana en Lima, hubo una importante reunión de referentes de ultraderecha de toda Latinoamérica. Esto sucedió con el auspicio de Vox, el partido de ultraderecha español, y sobre esto vamos a escuchar el análisis de Pedro Brieger. La extrema derecha radical de América Latina se volvió a encontrar, esta vez en Lima, siempre auspiciada por Vox, este partido de ultraderecha español, que es una continuidad política e ideológica del franquismo. Por supuesto que hay muchas diferencias entre Vox y las formaciones latinoamericanas, pero comparten ideas en común. Una de ellas es central: la lucha en contra del comunismo. Ven el fantasma del comunismo por todos lados. Toda aquella persona que tenga un atisbo de progresista es considerada socialista, comunista, a combatir. Es más, es lo que plantean respecto de Donald Trump en los Estados Unidos, que ahora está yendo a la corte acusado por los comunistas que los quieren ver preso para que no pueda ganar las elecciones en el 2024. Manejan muchas teorías conspirativas, utilizan las redes sociales para difundirlas y, por supuesto, con consignas muy claras y picantes, pueden tener influencia en diferentes sectores de la sociedad. El hartazgo de la política es real. Congresos que no se reúnen, diputados y diputadas que ganan fortunas comparados con lo que ganan la gente común y corriente, maestros, médicos, asalariados, mucha gente desocupada en América Latina, y esto es un caldo de cultivo para que las formaciones de extrema derecha puedan captar esos votos. De hecho, se vio como un congresista marginal en Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a la presidencia y logró armar un movimiento de masas que lo apoya, por más que ahora esté de capa caída. Se lo vio en Chile con José Antonio Kast, que llegó a la segunda vuelta y perdió, básicamente por temor a que ganara, y esto llevó a que muchos sectores, incluso de derecha, votaran a Gabriel Boric. Pero Vox tiene una visión muy clara, no solamente el fantasma del comunismo, las ideas de la libertad que pregonan prenden, porque la palabra libertad siempre aparece como liberadora, como algo superador de cualquier cosa que lo puede oprimir a las personas, en este caso el Estado, la política, los políticos, los partidos políticos y todo aquello que supuestamente le estaría robando el bienestar a la mayoría de la población. Vox es continuadora del franquismo, pero hay una diferencia con el pasado, y es que todas estas formaciones de ultraderecha o extrema derecha o derecha radical, no importa cómo las llamemos, ahora hablan de democracia. Parece increíble, pero la extrema derecha dice reivindicar la democracia, aunque cuando uno rasga un poquitito se ve que aparece el perfil autoritario. Están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo con un perfil claramente autoritario. Hablan de libertad, pero no permiten el aborto. Y además se identifican con quienes llevaron adelante golpes de Estado. Por eso Bolsonaro decía que el golpe de 1964 había sido liberador y que en realidad eso no había sido una dictadura. Ahora, con Lula da Silva, ya no se festeja el golpe de Estado del 64. Nuevamente se comienza a pensar qué pasó con las víctimas. En Lima no estuvo lo más granado de la extrema derecha latinoamericana, apenas algunos representantes, diputados, congresistas. Esto no significa que vayan a ceder ni que estén desorganizados. Todo lo contrario, se organizan, tejen puentes entre ellos y tienen un objetivo: derrotar a las fuerzas progresistas en América Latina y en el Estado español. Momento de una pausa aquí en Informe del Sur. Como siempre les recordamos que nos puede seguir en las redes sociales, en nuestra fanpage y también en nuestro canal de YouTube como Informe del Sur. Síganos, acompáñennos y en minutos regresamos. Abrimos este segundo bloque hablando de Venezuela y Colombia, y a propósito, en menos de una semana después del último encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas, el presidente colombiano anunció su convocatoria a una conferencia internacional para construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo entre la sociedad y el gobierno venezolano.
el presidente colombiano anunció su convocatoria a una conferencia internacional para construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano. Hablamos de paz dentro de Colombia y paz que se debe mantener en Venezuela, dijo Petro luego del encuentro con Maduro, en el que por el lado venezolano participó el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de diálogo con la oposición por el gobierno, Jorge Rodríguez. La Cancillería colombiana explicó que participarán de la conferencia invitados de Europa, América Latina y Estados Unidos. Rápidamente, el encargado para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que estaban dispuestos a participar y hasta aventuró un eventual levantamiento de sanciones contra Venezuela si el diálogo prospera. Nichols, junto a su jefe, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunieron en Washington con el canciller colombiano Álvaro Leiva, otro de los presentes en el encuentro de la semana pasada entre los presidentes Petro y Maduro. Antes había estado en Washington el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. En Caracas se espera que la conferencia propuesta por Petro ayude a superar el impasse de los diálogos de México, que quedaron en el congelador tras el fracaso del acuerdo para la repatriación de más de $3.000 millones bloqueados en Estados Unidos, que fuera anunciada con bombos y platillos en noviembre pasado. Hace pocas semanas, Rodríguez dijo que esa instancia de acuerdo con la oposición no continuaría si no se levantaban las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos sobre las finanzas y el comercio venezolano. Hasta ahora, la Casa Blanca solo levantó restricciones para que volviera a extraer crudo venezolano la petrolera estadounidense Chevron y para facilitar la exploración conjunta de gas entre Venezuela y la vecina Trinidad y Tobago. La conferencia anunciada por Petro, sobre la cual aún no se pronuncian oficialmente en Venezuela, llega justo cuando ese sector de la oposición que dialogaba en México avanza hacia una primaria para definir un candidato único hacia la elección presidencial de 2024, un proceso que tiene un escollo que puede saldarse eventualmente a través de un acuerdo. Varios de los candidatos principales para la primaria están inhabilitados para ejercer cargos públicos. Este 5 de abril se cumplieron 31 años del autogolpe perpetrado por Alberto Fujimori en Perú. Era presidente en ese momento. Fujimori intervino instituciones como el Congreso de la República, también el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, entre otros. Y ahora, en Informe del Sur, vamos a ver un resumen de lo que sucedía en ese momento. Hoy, hace 31 años, el expresidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado que fue un punto de quiebre para el Perú. El cierre del Congreso, las intervenciones a los organismos del Estado, las calles militarizadas, la persecución y los secuestros que sufrieron las autoridades políticas aún prevalecen en la memoria de los peruanos de aquel fatídico 5 de abril de 1992. El gobierno de Fujimori de alguna manera ya estaba vinculado a los poderes que tenían que ver con la prensa, es decir, ya se estaba orquestando de alguna forma unas formas de controlar este autogolpe para que la sociedad, la población en general, tenga distintas miradas. Sabemos que la violación que hizo Fujimori en cuanto a las instituciones democráticas que tenía el Estado, de alguna manera irrumpieron bruscamente, pero tenía de otro lado el factor de la prensa para transformar esto y dar a entender pues que los ociosos, los que no trabajaban, los que estaban contra el desarrollo del Estado precisamente era el Congreso. Es por eso que gozó de mucha aceptación. Tiempo después del autogolpe del 5 de abril, Perú quedó sumergido en una incesante crisis política y económica. El Perú terminó siendo una escombrera al final del gobierno de Fujimori, es decir, al final de su renuncia, porque ni siquiera terminó el gobierno y las elecciones que las ganó con fraude. No podríamos nosotros considerar este gobierno del Fujimorato como un periodo donde se solidificaron nuestras instituciones, donde de alguna manera se hizo muchos logros por la democracia. No podríamos encontrar esos aspectos. Alberto Fujimori estableció un régimen autoritario en Perú, por lo que la historia lo recuerda como un presidente dictador. La dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantenía dentro de los estándares democráticos. Fujimori dio el golpe en realidad porque a él le interesaba acaparar el poder y no concebía mucho la idea de ponerse de acuerdo con un Congreso que le era opositor. Él no entendía la política así. Fujimori
que vimos a partir del 92 es en realidad el Fujimori autoritario. Muy bien, hacemos la segunda pausa en este programa. Enseguida regresamos con toda la información. No se vayan. Abrimos este tercer bloque hablando de lo que sucede en Ecuador. Ha comenzado el juicio político contra el actual presidente Guillermo Lasso por corrupción. Esto se da en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y es un gran paradigma, un escenario absolutamente impredecible. ¿Por qué? Porque ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría en esa asamblea. Lo vemos. Comenzó el trámite del juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por corrupción en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en un escenario impredecible porque ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría y las decisiones dependerán, en gran medida, de los independientes. Del informe de la comisión dependerá el futuro del banquero presidente. El pedido de juicio político denuncia una trama de corrupción en la que se involucra al presidente y su círculo más íntimo, su cuñado Danilo Correa y su hijo Guillermo Lasso, junto a decenas de personas que ocupan y han ocupado puestos en el gobierno. El juicio político es el máximo instrumento de control y fiscalización que puede ejercer la Asamblea Nacional. Los parlamentarios tienen un plazo máximo de 45 días para redactar un texto y hacer un escrutinio. Se necesita una mayoría de 92 votos, es decir, 2/3 partes de la Asamblea Nacional, para que Lasso sea destituido. La Corte Constitucional del Ecuador emitió un dictamen de admisibilidad parcial para que inicie formalmente el juicio político en contra de Lasso. Sin embargo, aún quedan algunos pasos a seguir antes de que Lasso deba defenderse ante la legislatura. El proceso, de acuerdo con la normativa vigente, podría tomar entre 45 y 60 días. Con estos plazos, Lasso podría cumplir su segundo año de mandato y luego someterse al juicio político. La trama relacionada con el juicio político de Lasso abrió un nuevo capítulo el viernes. Rubén Cherres, un empresario vinculado con el cuñado del mandatario en una trama de corrupción que operaba empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico y petrolero, fue encontrado muerto junto a otras 3 personas en la localidad de Punta Blanca, con impactos de bala, las manos atadas y señales de tortura. En medio del temporal político renunció el canciller Juan Carlos Holguín, quien fue sustituido de urgencia por Gustavo Manrique, que dirigía la cartera de Medio Ambiente. Mientras, Lasso, desviando la atención ciudadana al juicio, autorizó la tenencia y porte de armas para la población civil del país, en medio de una crisis de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado. Y en línea con lo que venimos hablando, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció al actual Guillermo Lasso por las últimas medidas anunciadas, como por ejemplo la tenencia o la aportación de armas para combatir la violencia y la inseguridad. Lo vemos. Ecuador vive sumido en la violencia. Parece que los crímenes de las cárceles se han trasladado a las calles. El país registró en los últimos días crímenes desde asaltos y sicariatos hasta abandono de cabeza humana en un parque o el abandono de un ciudadano con un artefacto explosivo adherido a su cuerpo en una calle. Es preocupante la situación que vive el Ecuador, es bastante preocupante porque la violencia ha escalado a niveles inimaginables. Contamos diariamente con asesinatos, con robos, con extorsiones a negocios. Para combatir la inseguridad, el gobierno de Guillermo Lasso anunció 3 medidas, entre ellas la autorización de tenencia de armas para defensa personal y el estado de excepción en la zona 8, que comprende las ciudades de Guayaquil, Durán, San Borondón y las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Sin embargo, las medidas han sido ampliamente criticadas por los opositores, como el expresidente Rafael Correa. Este gráfico muestra claramente cómo llegamos a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica y el por qué ahora somos de los más violentos. Pese a ello, la irracionalidad busca como solución el porte de armas, cómo te destruyen patria. En concreto, en lo que va de año y hasta mediados de marzo, las muertes violentas en la zona 8 suman 434. Más de la tercera parte de los 1.151 asesinatos reportados en todo el país. La inseguridad se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para los ecuatorianos. Y la lucha contra la violencia es la primera exigencia al Ejecutivo, al que acusan de no actuar con mano dura mientras se multiplican los crímenes, sobre todo en Guayaquil y Esmeraldas. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común,
la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Todo esto se da en medio de la crisis política que enfrenta Lasso, cuya suerte será debatida en el Parlamento en un juicio político de censura por presunta corrupción. Y aquí cerramos Informe del Sur como cada semana, hoy con un homenaje especial porque se cumplieron 41 años nada más y nada menos que de la nefasta guerra de Malvinas que llevó a la muerte de muchísimos compatriotas. Los homenajeamos, los recordamos aquí en este programa con este informe. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Era el día 28, nada nos advertía que el momento había llegado, nos iríamos a Malvinas. Días de tormenta golpeaban sin cesar, mientras la embarcación se alejaba de mi hogar. Primero del mes 4 se vislumbra el horizonte y nos dicen allá vamos, más que nunca seamos hombres. Le pedimos a la Virgen del Rosario que nos guarde, aclarando nuestro clima para nuestra patria grande. Nuestra patria grande. Nuestra patria grande. Nuestra patria grande. Todo un continente resumido en la bandera, fundido en un abrazo de millones que te esperan. Luchemos con valía, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación. Luchemos con valía, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación. Guardado en mi memoria, mil historias que contar, y al momento de narrarlas no las puedo relatar. Y si hay alguna imagen que jamás podré olvidar, es ver a nuestra bandera levantarse en libertad. Tras un triste final que tantas cruces nos dejó, mi corazón palpitante en esas islas se quedó. Pero ese 2 de abril de 1982 leía en mi retina: las islas nuestras son, las islas nuestras son, las islas nuestras son, las islas nuestras son. Todo un continente resumido en la bandera, fundido en un abrazo de millones que te esperan. Luchemos con valía, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación. Todo un continente resumido en la bandera, fundido en un abrazo de millones que te esperan. Luchemos con valía, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación. Luchemos con valía, luchemos con honor, luchemos por Malvinas y por nuestra gran nación.